Práctica pedagógica, licenciatura en matemáticas. La unidad didáctica, enseñanza y aprendizaje de la geometría analítica a través de las TIC, OpenBOAR y GeoGebra y el uso de la metodología Polia en grado décimo. La elabora el maestro en formación John Baxter García Maya, presentado a la tutora María Gladys Osorio, en la asignatura Práctica Pedagógica, licenciatura en Matemáticas, UNAD. Bien, vamos con el título, haciendo énfasis en enseñanza y aprendizaje de la geometría analítica a través de las TIC, OpenBOAR y GeoGebra y el uso de la metodología Polia en grado décimo. OpenBOAR, se hace la claridad, funciona como un tablero abierto, se puede descargar de una forma muy sencilla. GeoGebra se utiliza como simulador y la metodología Polia para poder entender cómo desarrollar los problemas, poderlos entender, buscar la manera más adecuada para resolverlos. ¿Quién es el maestro en formación? John Baxter García Maya, ingeniero industrial, tecnólogo en logística, estudiante décimo semestre de la licenciatura en matemáticas, con 2 semestres aprobados de maestría en educación, estudiante doctorado en didáctica de las matemáticas. Actualmente laboro como profesor en el Instituto Universitario de Caldas, orientando las asignaturas de matemáticas, geometría y estadística, y poseo una experiencia de más de 20 años en el campo educativo, en instituciones educativas privadas y públicas. Bien, ya entrando en materia y refiriéndonos a la práctica como tal, esta pues fue realizada en en la institución educativa empresarial Dos Quebradas de Risaralda, el departamento de Risaralda, y comienza entonces con un diagnóstico y una caracterización. Entonces hablamos que la práctica se realizó en los grados décimo C y décimo D de dicha institución educativa, se realizó de forma virtual y se pueden observar algunas características importantes, como por ejemplo el 100% de los estudiantes identifica y sigue normas, el 62% realiza las actividades de clase. Es importante resaltar que en el rango de edades que se encuentran, pues es muy llamativo que se puedan seguir las clases con normalidad, dado que en esa edad, pues digamos que el comportamiento del adolescente es diferente, pero llama mucho la atención. Claro que se contó también con la colaboración del profesor asesor de la institución. Bien, dentro de las clases observadas y las impartidas, se pudo establecer que hay motivación por aprender, que a nivel intelectual las inteligencias que predominan son la lógico-matemática, la interpersonal y de pronto las inteligencias que menos desarrollan los estudiantes son las ecológicas e interpersonales. En el caso de las interpersonales es más por el estilo de la clase a la que están acostumbrados, que es en Google Meet y eh, a través de a través de una enseñanza de corte tradicional. Tienden a ser creativos, pero pues poco socioafectivos, muy receptivos eso sí, tal vez por la situación de la pandemia, y eso pues hace que ellos sean más temerosos a mostrar alegría. Bien, dentro del diseño de material didáctico tenemos entonces en primera instancia la unidad didáctica,
y dentro de la unidad didáctica, de acuerdo a ese diagnóstico de geometría analítica, para el cuarto periodo, se diseñaron 8 guías de aprendizaje, se diseñaron explicaciones usando OpenBoard. El maestro en formación también creó videoclases, talleres y se dio el uso de GeoGebra como un objeto virtual de aprendizaje para que ellos pudieran simular los resultados que obtenían a mano. Bien, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue corta, fue un poco traumática porque no se pudo desarrollar con normalidad desde el comienzo, precisamente pues por la situación en la cual estamos inmersos. Pero lo que se pudo hacer fue realmente muy interesante. Entonces se desglosa esa experiencia como una experiencia positiva, en la cual lo que se hizo fue planear e implementar la unidad didáctica. Se tuvieron aspectos metodológicos, didácticos y pedagógicos. Y para ello, pues, ¿qué se hizo? Se planearon 8 guías de clase, de aprendizaje, con la inclusión de estándares, competencias y evidencias de aprendizaje. Hay que decir que en el diagnóstico inicial ellos no daban cuenta de los estándares, ni las competencias, ni lo que tenían que entregar. Solo la clase se limitaba a entender el tema y a realizar unos ejercicios que daban cuenta de ese tema. Bueno, entonces básicamente lo que se hizo fue desarrollar clases por Google Meet con apoyo de videoclases grabadas por el maestro en formación, que luego eran enviadas por WhatsApp. Para las explicaciones en Google Meet se utilizó el tablero de OpenBoard, se apoyó con ejercicios integrales, propiciando en todo momento la participación de los estudiantes. Aquí la idea era que ellos también participaran y que no fueran sujetos pasivos dentro de la clase. Otra de las actividades que se hicieron fue subir al entorno de DatQuiz 30 ejercicios para ejercitar pruebas Saber Pro. Se evaluaron también actividades de las clases vía Google Meet de recta y circunferencia. Esto se hizo mediante hetero, co y autoevaluación, un archivo en Excel donde a través de Polia se da todo un recorrido de lo aprendido y se hacen procesos de autorregulación y autorreferencia. Bien, miremos cómo sistematizamos la experiencia. Para ello entonces decimos que lo primero es para qué queremos hacer la sistematización y obviamente es para reflexionar sobre el rol que adquiere el maestro en formación como actor partícipe y determinante de las prácticas y dinámicas de aula mediante la observación, la descripción, el análisis y la incidencia acerca de lo que acontece con relación a las problemáticas de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Para eso es que nosotros hacemos la sistematización, para reflexionar sobre sobre la observación, sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje que están obteniendo los estudiantes. Bueno, ¿qué experiencia queremos sistematizar? Bueno, la unidad didáctica, enseñanza de aprendizaje de la geometría analítica a través de las TIC. ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más? Digamos que lo más importante de la sistematización de las experiencias es el empleo de mediaciones y herramientas virtuales, sincrónicas y asincrónicas. En el caso de las sincrónicas tenemos Google Meet. En el caso de las asincrónicas tenemos varias, como es el uso de WhatsApp, como es el desarrollo de los talleres,
como son las videoclases pregrabadas, en fin. Fuentes de información, pues están los instrumentos de diagnóstico y caracterización, la unidad didáctica, los diarios de campo, los formatos de práctica pedagógica, las videoclases, los apuntes de clase y el texto de matemáticas a utilizar, además de la bibliografía pues, que se nos da en el curso de la práctica. ¿Cómo se va a realizar todo eso? ¿Cómo es la sistematización? Entonces hablamos de las fases. Se desarrollaron 4 fases y la última de ellas era la programación de clases y tareas. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue programar clases vía Google Meet, realizar talleres, utilizar OpenBoard y videoclases explicativas. Bien. Y el diseño de hojas. Bueno, entonces, básicamente lo que podemos decir de la experiencia es, ¿no?, que fue una experiencia importante, nos permite ejercicios de reflexión metacognitiva, nos permite también conocer obstáculos que presentan los estudiantes a la hora de abordar los temas y eso hace que se puedan reajustar las actividades, los talleres, que dentro del transcurso de la misma clase se puedan corregir o se pueda hacer procesos con el estudiante en aras que él pueda comprender aquellos aspectos que de pronto a lo largo del aprendizaje de la matemática en toda su experiencia académica no ha podido superar. Entonces, eso es como lo más importante. Ahora, ¿qué conclusiones se llega? El contexto actual que atraviesa el mundo ha resentido de forma profunda los modelos, los enfoques, las escuelas, las corrientes pedagógicas y didácticas que por siglos han dominado la escuela en su naturaleza presencial. Ha quedado al descubierto como un sistema frágil, rígido y paquidérmico, necesitado de la conectividad y la virtualidad para redirigir el rumbo. No se puede eh, tener de base un método tradicional en la virtualidad, tampoco el de la virtualidad en la presencialidad. Es interesante tener en cuenta las técnicas, las tácticas y las estrategias adecuadas para desarrollar de acuerdo al modelo pedagógico que estemos desarrollando. Con las lecciones aprendidas queda claro que ninguno de los dos extremos, presencialidad o virtualidad, aplicado en forma aislada, funciona efectivamente para una comunidad educativa que no fue formada bajo una modalidad que ahora se puede entender o interpretar como modalidad de aprendizaje mixto o bilearning. Para los niños en particular, la pandemia ha dejado secuelas y cicatrices de tipo psicosocial, que por supuesto ha afectado la parte académica, generándose en ellos nuevos obstáculos que los maestros desde cada una de las áreas deben ayudar a identificar y superar. Bueno, en este contexto, mi rol como docente debe orientarse a establecer los objetivos de aprendizaje a partir de las categorías de pensamiento de orden superior, es decir, desde lo conceptual, metaconceptual, cognitivo y metacognitivo. Esas categorías de pensamiento de orden superior que deseo que mis estudiantes alcancen. Obviamente, seleccionar eso me permite a mí seleccionar las herramientas que considere útiles tanto para el proceso de enseñanza como el aprendizaje de mis estudiantes. Todo lo anterior, como fue un proceso que se desarrolló desde la virtualidad, es interesante hablar del aprendizaje ubicuo, diferenciado y centrado en el estudiante. Ubicuo quiere decir que el estudiante aprende desde cualquier lugar, en cualquier momento,
y utilizando cualquier dispositivo con conexión a internet. Llámese celular, llámese computador. Por eso es ubicuo. Ahora, diferenciado porque hay que tener en cuenta la inclusión y la diversidad. Y centrado en el estudiante, porque no todos aprenden con el mismo ritmo ni con el... Para finalizar, vamos a mostrar algunas de las evidencias importantes que se desarrollaron. Entonces, aquí podemos apreciar en este documento la forma como pues se desarrollaron las calificaciones. Creo que si lo descargamos aquí va a ser mucho más sencillo. Simplemente estamos mirando cuáles fueron lo que se utilizó. Entonces, aquí tenemos nombres de los estudiantes y aquí la forma en que se desarrollaron los ítems que se tuvieron en cuenta desde la metodología Polia para hacer la calificación. Entonces el estudiante atiende el problema de asimilación. Aquí se dice claramente si lo tuvo o no, cuál fue su valoración, si desarrolló el plan, si lo ejecutó y se verificó la respuesta. Aquí tenemos el taller de geometría, muy completo. Miren, por ejemplo, este ejercicio dice, pruebe que los puntos, tenemos 3 puntos, son los vértices de un triángulo rectángulo isósceles, había que comprobarlo, fórmula de la distancia, y luego aplicar todas las fórmulas que se requieren de la geometría analítica para la recta para resolver este ejercicio. Un ejercicio bien interesante. Vamos a mostrar por aquí este documento. Da cuenta como se puede observar, de las evidencias de aprendizaje. Estos son los tableros creados en OpenBoard para explicar el tema a los estudiantes. Entonces ahí se va viendo cómo se iba dándoles a conocer ciertos aspectos importantes para que ellos pudieran desarrollar los ejercicios. También contamos con GeoGebra. Esta es una videoclase donde podemos ver cómo se explicaba el tema. Podemos ver entonces cómo aquí se encuentra consignado todo lo que tiene que ver con el desarrollo de